¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Saber, este espacio, este encuentro cultural que hacemos hoy en Madrid, en el centro de la ciudad, todavía impresionados, muy impactados, después de haber leído la última novela de Andrés Trapillo. La novela Me piden que regrese, se ambienta en esta ciudad, se ambienta en el Madrid de 1945, ahora se cumplen 80 años de aquel Madrid. Y digo que estoy impactado porque en realidad representa una manera distinta, literaria, de ver un acontecimiento que venimos siguiendo desde hace tiempo, los que somos seguidores de Trapiello, como fueron aquellos sucesos de febrero del 45, con motivo del asesinato de dos falangistas en el centro de la ciudad, justo en las cercanías de donde estamos, en la casa de Andrés. Gracias por acogernos, Andrés. Gracias a vosotros, encantado de teneros aquí. Y lo primero, como lector, muchísimas gracias, porque hemos echado 10 o 12 horas maravillosas en compañía de aquellas gentes de Madrid que son auténticamente ciertas. Hemos estado en el Pasapoga, hemos podido disfrutar de los ambientes diplomáticos de aquella época, de la embajada madrileña, en una época del 45, que muchas veces se dice que esa España de la posguerra era una España oscura, pero que tú, que la has estudiado bien, no lo parece tanto a tenor de lo que te leo, ¿no? Bueno, normalmente con esa época, con todo el franquismo, ahora que estamos celebrando el 50 aniversario de la muerte de Franco en la cama, en su cama, se intentan cargar los relatos y entenebrecerlos y hacerlos más sombríos de lo que lo fueron. Lo fueron mucho. Pero cuando Dámaso Alonso dijo aquel verso que hizo tanta fortuna, Madrid es una ciudad de 1 millón de cadáveres, bueno, esto era una butad y además una hipérbole. No era verdad. Madrid era una ciudad de 1 millón de habitantes, de los cuales 500.000 habían ganado la guerra y por tanto estaban más que encantados con Franco, y de los otros 500.000 que lo habían perdido, mucho más de la mitad, 400.000, no querían volver a saber nada de la guerra, nada de la derrota, y trataban de salir adelante. Hay en las memorias de diarios de Cansinos Asens que se están publicando estos años, dice una cosa exactísima, que no dice ninguno de los literatos, porque luego los literatos, los escritores, los cineastas, los artistas, tendemos, digamos, a fijarnos en lo más tenebroso de la realidad, por aquello de que la pobreza es mucho más fotogénica que la riqueza, y el mal parece mucho más luminoso que el bien, desde un punto de vista artístico. Bueno, esto es una demagogia. Cansinos decía, el problema que tenemos es que con estos vencedores es que viven poco más o menos igual que los vencidos. Viven las mismas desgracias, todos ellos han tenido víctimas en la guerra, padecen el extraperlo, la inmensa mayoría de ellos, padecen la escasez, padecen el frío, no hay carbón, padecen el hambre, padecen las enfermedades. Y digamos, la desdicha y la aflicción no distingue entre ellos. Pero al mismo tiempo todos quieren salir adelante. La gente se divierte en las kermeses de barrio, los que tienen dinero van a Pasapoga, los que no tienen dinero van al cine, los que tienen dinero van a los toros, los que tienen menos dinero van al Metropolitano, al fútbol. Es decir, la gente intenta pasarlo bien y salir adelante. Y normalmente esta parte, esta segunda parte, de la historia no se quiere contar, porque los relatos son a veces en blanco y negro, pero en este caso de la guerra los relatos son sobre todo negros, y es verdad que había un relato negro, y de hecho yo ni en el libro de Madrid 1945, La noche de los cuatro caminos, ni en este de Me piden que regrese, yo hurto al lector la parte más siniestra, es decir, la policía, la brigada político-social, la represión, las cárceles, el hambre en las cárceles. Eso era cierto, pero es que también había otra parte de gentes que trataban de salir adelante. Entonces, por tanto, las novelas hay que intentar hacerlas un poco con todo. No sirve solamente porque el relato te cuadre más o te sienta mejor a ti como un creador bondadoso que quieres decir, no, yo estoy en el lado correcto de la historia. Es que a veces la historia no tiene lados y la historia es circular y no hay un lado, o sea, da vueltas y tú vas en la noria de la vida y un día te toca un panorama y al día siguiente te toca otra sin salirte
del eje en el que estás, ¿no? El trasunto de la historia es el trasunto de Trappiello, un leonés que llega a Madrid, se enamora de la ciudad, de la que se llega a enseñorear hasta tal punto de que es su ciudad, pero también es la protagonista de esta novela, también del relato anterior donde se detalla el pormenor de aquellos acontecimientos, pero a lo que quiero ir, en el año 1945 la gran manifestación que tuvo lugar como consecuencia de este atentado puso de manifiesto que Franco, que en ese momento estaba cambiando el signo de sus adhesiones a la vista de que los alemanes iban perdiendo la guerra, se adhiere al bando anglo-norteamericano y parece que obtiene el reconocimiento internacional. ¿Eso fue así, visto de la anécdota de este suceso a la categoría del cambio copernicano que le permitió a Franco luego perpetuarse durante más tiempo en el ámbito internacional? Sí, yo para los que nos están viendo, hay que distinguir lo que es la historia y lo que es una novela. El libro al que tú te has referido, ahora me piden que regrese, es enteramente una novela. Pero es importante fijar la historia. Y la historia, tal como la has contado, es exacta. España ha sido, el régimen de Franco ha sido pronazi hasta 2 meses antes. Los alemanes están perdiendo la guerra y Franco se cambia, digamos, de chaqueta y se pone al lado de los americanos y de los británicos. No le cuesta mucho porque ya los propios Churchill ha apoyado a Franco en el Parlamento británico con discursos muy importantes. Y entonces lo que yo me encuentro, que es el asesinato hace 20 años, el asesinato de estos dos falangistas, era enteramente novelesco. Yo recuerdo el libro, la primera edición del libro la presentó José Luis Cuerda. Y José Luis quería hacer una película. Hizo el guión y lo paseó por Canal Plus, por Televisión Española, por 2 o 3 productoras con la historia. Y decía, y se la rechazaban, porque decían, no, es que es una historia muy sombría, muy terrible. Pero era muy novelesca. Y la gente me decía, oye, ¿por qué no has hecho una novela de esto? Explicando brevemente, después de la invasión del Valle de Arán, en el año 44, el Partido Comunista decide que en España no ha terminado la guerra civil y que por tanto hay que reactivar como sea la guerra civil en España a través del maquis para que los aliados intervengan en las acciones españolas. O sea, invadan España como han invadido Sicilia o Grecia o Francia, Normandía, es decir, que desembarquen aquí. Bueno, inmediatamente eligen naturalmente blancos muy fáciles, que ellos pudieran, digamos, perpetrarlos sin riesgo. Y eligen a 2 comunistas de una subdelegación, en fin, en Cuatro Caminos, alejada del centro, los asesinan a sangre fría y se produce una enorme manifestación de apoyo a Franco. Franco manda el mensaje a los aliados, es decir, esto no es Italia, esto no es Francia, esto no es Grecia, esto no es Bulgaria, esto no es Yugoslavia, en fin, esto es España. Y España, el pueblo español está con Franco. Y yo me encuentro con este hecho histórico. Y cuando lo investigo, pues claro, es fascinante porque estoy en archivos militares, en archivos nacionales, en causa general, en hemerotecas. Y cuando empiezo a contar todo esto, la gente me decía, oye, ¿por qué no escribes una novela? Si es que realmente todo esto es novelesco. Y yo decía, no, es que no puedo hacer una novela de esto. Yo necesito contar la verdad, porque si yo cuento en mi libro que el Partido Comunista paga 1.000 pesetas por asesinato, van a decir que es que tengo una imaginación calenturienta. Y yo necesito que se sepa que es verdad. Y si yo cuento que la DGS, la Policía Político-Social en Madrid, contrata a un boxeador profesional para pegar palizas cuando ellos ya están cansados, quiero que se sepa que es verdad. Una vez que se contó todo esto, que yo conté eso en mi libro, lo hice en el año 2000, 2001, me parece, y lo he vuelto a hacer hace 2 o 3 años, cuando ya estaban todos los archivos militares abiertos, porque en mi tiempo, hace 20 años, todavía no estaban digitalizados. La mitad de los archivos se estaban destruyendo en unas dependencias militares de campamento. En fin, era todo un desastre. Ahora muchos están digitalizados y yo he podido entrar a todos aquellos archivos que no conocí. Entre ellos, los que daban o me daban la pista sobre lo que estaba ocurriendo de verdad, que era que la embajada americana y la inglesa también,
pero sobre todo la americana, estaba apoyando de una manera fehaciente y monetariamente al Partido Comunista porque eran sus aliados naturales. Estados Unidos en Europa está luchando codo con la Unión Soviética. Bueno, ¿quiénes son los aliados de Estados Unidos en España? Pues sus aliados en Alemania o en Yugoslavia o en Polonia, que son la Unión Soviética. Pero cuando cambia el panorama, los Estados Unidos y Gran Bretaña van a dejar caer a los comunistas y se van a acercar a Franco. Yo eso es todo lo que conozco. Y en esos archivos militares empiezan a aparecer personajes en ese momento que son agentes dobles. Entre ellos, una de las historias más sorprendentes es la de un personaje en el que yo me he basado en parte en la novela, que se llama José Manzanares, que es un hombre que sabe americano, inglés, que han editado, porque la embajada americana además tenía talleres para imprimir su propia propaganda proaliada, pero por la noche hacen la vista gorda y el Partido Comunista edita sus revistas comunistas dentro, aquí al lado, a 2 pasos, ¿no? Bueno, una vez que yo me entero de esto, pues claro, esto es ya lo más novelesco. Yo tengo el telón de fondo y entonces lo que necesito, el Madrid 1945, mi libro primero es bastante siniestro y bastante, en fin, se te viene encima con una losa, porque son todo desgracias una detrás de otra. Por un lado, por los policías, por el maquis, por los comunistas, por la gente miserable que vivía. Es decir, no hay nada. En cambio, la novela no, porque la novela cuenta, eso está en la novela, pero cuenta la otra parte de Madrid, que era la parte de los embajadores americanos, de las embajadas en Madrid, de las fiestas de los diplomáticos, de Pasapoga, de Valenciaga, de los toros, del Palace, de Embassy, del Ardi, es decir, había otro Madrid. Y entonces eso es lo que se trata de contar, con 2 personajes. Yo quería hacer una novela que sirviera a todo el mundo, porque el problema de las novelas sobre la guerra civil, aparte que son muy pesadas en general, y yo he leído muchas para decirlo, el problema que tienen esas novelas es que acaban siendo novelas de parte, o sea, y son un tostón. O sea, o toman el partido por un lado, o sea, toman partido por el otro, y entonces la realidad no acaba de estar contada, porque la guerra civil es una guerra de 2 bandos en los que hay que tener en cuenta a los 2 bandos. O sea, no puedes demonizar sin más a uno y no tener en consideración al otro. Me da igual. O sea, ahora estamos viendo exactamente un poco lo de Franco, pero al revés. O sea, si hemos luchado contra Franco, yo por lo menos muchos años y de una manera muy activa, voy a luchar también con los relatos que me quieren hacer lo mismo, pero del otro lado. De esto te quiero preguntar. Te quiero preguntar porque realmente me parece que es la materia que te ha servido para pasar de la crónica a la abstracción de la novela, una novela que has hecho tú, porque realmente don Pío Baroja no la quiso hacer, y es que Sol Neville, uno de los personajes protagonistas, cuando ve la potencia de su historia, se lo ofrece a don Pío no quiere, que se encuentra mayor, y ya es a continuación Trapiello el que hace la novela. Pero este tránsito que haces del Madrid que se divierte en las tertulias, en los toros, en los bailes, en el cine, a la novela, consiste en que ese Madrid tiene épica, es decir, tiene una narrativa suficiente como para reivindicarlo como un escenario, lejos de ser gris, lejos de ser puramente trivial, como un escenario potente y en términos, digo, épicos, en términos como de poder reconocerlo como un espacio cultural vital, a pesar de su oscuridad. Yo creo que sí, vamos, no hay más que ver y leer a Galdós o al propio Baroja, ¿no? Baroja hace unas novelas extraordinarias, La Busca o La Mala Hierba, del Madrid más tirado, más pobre, y es una novela, en fin, sus novelísticas son muy potentes. O sea, el problema no es el escenario, ¿no? Yo lo que quería hacer, lo que sí me propuse hacer es personajes atractivos y personajes, el principal personaje, que es un americano, es un español que participa en la Revolución del 34, que tiene que huir de España porque la República lo hubiera metido en la cárcel, que se desentiende por completo de la vida española durante 10 años en Estados Unidos y que se naturaliza americano y que la embajada americana le pide que regrese, de ahí el título, a Madrid a hacer un trabajo. Y este español americano vuelve. Este es
hijo de una gitana soltera, medio prostituta, que se cría en la Inclusa de Madrid, que por tanto es bajos fondos absoluto, que luego en América por virtudes propias y por habilidades que tiene, y muchas, logra ascender, digamos, socialmente, y va a conocer aquí a una muchacha, aristócrata, el mundo completamente diferente al suyo, aristócrata, libre. Los dos tienen en común algo. Los dos no están muy de acuerdo en el bando que les ha tocado en suerte, pero los dos son víctimas de ese bando. Al gitano, su padre, digamos, adoptivo, el franquismo lo ha destruido, lo ha matado, aunque ha muerto fuera de una cárcel. Y al novio de la muchacha lo han paseado en Madrid. Por tanto, los dos son víctimas y los dos son conscientes de que su bando no es el mejor de los bandos, pero al mismo tiempo están sujetos a sus ideales, a sus modos de entender la vida, a su manera de ser, y se juntan, y los dos sobre todo lo que son libres. Es decir, son libres para actuar conforme a las reglas del amor. Esta es una novela de amor, básicamente, que está explicada a través de aquella España. Y para que todo el mundo la lea. O sea, lo mejor que le está pasando a esta novela, a veces cuando me dicen fulano de tal, una persona notable, vamos a, en fin, no voy a decir, las ha habido, y me dice, no, este es el alcalde de no sé dónde. Yo pregunto, ¿es el alcalde del PP o del PSOE? Dice, no, es del PSOE. Y le ha gustado mucho tu novela. Y al mismo tiempo me ha ocurrido por el otro lado. Entonces digo, bueno, esto era exactamente lo que quería. Es decir, que la gente cuando se ponga a leer la novela se olvide de qué partido es y dónde está. Es decir, que la literatura realmente es otra cosa, no tiene nada que ver ni con la memoria histórica, ni con los 50 años de Franco, ni con la República, ni con el no pasarán, que es otra cosa. De hecho, no quiero preguntar más porque habría algún spoiler que no sería conveniente para que quienes no han leído la novela lo hagan, cosa a la que yo les invito, pero en efecto, todos son como personajes dobles. Pero en esto que mencionas, Andrés, en la, entre comillas, reivindicación de la memoria real del franquismo en España, que ahora podría estar siendo un poco distorsionada por esta memoria artificial de los 50 años del fallecimiento de Franco, ¿en qué medida te parece que estamos traicionando a la verdad cuando estamos deformando un poco, forzando un poco esta materia, 50 años versus lo realmente ocurrido hace 80? Bueno, a mí, en fin, me he dedicado, yo creo que prácticamente toda mi vida a la memoria, es decir, he escrito sobre la guerra civil, creo que más que ninguno de mis colegas. He formado parte del comisionado de la memoria histórica que hizo Carmena en Madrid para tratar todos estos asuntos. Bueno, en primer lugar hay que decir que la memoria democrática es un oxímoron, o es memoria o es democrática. No recuerdan los pueblos, no recuerdan los regímenes, o sea, recuerdan las personas. Y cada persona recuerda de una manera diferente. Y tú no puedes dictar a nadie cómo tiene y qué tiene que recordar. No lo puedes hacer. Y hay un relato que hemos de hacer entre todos. Y ese relato estaba más o menos hecho respecto del pasado. Y respecto del pasado, en España, sabemos algo que ahora se quiere olvidar. Y es que en las guerras civiles hay víctimas, pero también hay victimarios. Y a menudo el que es víctima o fue victimario o va a ser victimario. Y por tanto, si Carmena quería hacer un monumento en el cementerio de la Almudena a las víctimas del franquismo, lo normal es que el comisionado de la memoria histórica al que pertenecí y del que me honré participando, le dijéramos, sí, es decir, de esas 3.000 víctimas del franquismo, hay 500 que son victimarios, quiere decir, hay 500 que son asesinos, entre ellos los 5 asesinos de Cuatro Caminos que mataron a los 2 falangistas. Tú no puedes hacer un monumento a esos 5 asesinos teniendo a 20 metros a los 2 desgraciados a los que estos 5 pegaron 4 tiros. Esto es una cosa que entiende todo el mundo. Pero ahí participa luego el sectarismo. Le dijimos, bueno, ¿quieres hacer un monumento, un memorial a las víctimas del franquismo? Hacemos un memorial a las víctimas del franquismo y a las víctimas de la República, que en Madrid
quintuplican a las víctimas del franquismo. En Madrid, entre 12.000 y 20.000 asesinados durante la Guerra Civil, que no tienen su monumento. Dirán, no, es que el franquismo ya les resació a todos. Y dicen, no, si el franquismo que haga lo que le dé la gana, pero la democracia tiene una obligación y un deber con estos víctimas de la República. Hacemos un memorial a los dos, un memorial a las víctimas de un lado y a las víctimas... No, no querían eso. Dijimos, bueno, pues hacemos dos memoriales. Un memorial a las víctimas del franquismo y al lado un memorial a las víctimas de la República. Tampoco querían eso. Querían únicamente un memorial a las víctimas del franquismo. Y esto no puede ser. Claro. ¿Es lo que estaría ocurriendo entonces con estas efemérides específicamente creadas para alimentar cierto relato gubernamental en este momento? No, sin duda. Los 50 años. Sin duda. Bueno, tienen otras motivaciones, no solamente históricas. Es decir, hay gente que parece que quiere no solamente en fin, hablar del asunto, quiere contar la guerra y además ganarla 80 años después, y esto ya no es posible. Los únicos que hicieron bien este asunto fueron nuestros padres, que fueron la gente que hizo la guerra, de los dos bandos. Y lo que tenían claro es que de eso mejor no se toca. Porque si se toca, se habla de todo. Pero realmente es que no quieren hablar de todo. Es que quieren hablar solo de lo mío. Entonces, si tú dices, no, pero es que tienes derecho a hablar de lo tuyo, pero si tienes el derecho a hablar de lo tuyo desde todos los puntos, pregunta también a las víctimas de tu padre, porque tu padre, no, es que mi padre es una persona maravillosa, sí, no lo dudo, pero es que tu padre participó durante 2 meses en un tribunal popular que condenó a muerte a 4 caciques del pueblo. Es que eran caciques. Bueno, es que estás de acuerdo en que los asesinaran, o sea, entonces... Y eso estaba cerrado, porque ellos entendían que eso ya no daba más de sí. Y ahora, claro, digamos, el motivo por el que esto se ha desenterrado, nunca mejor dicho, son por razones que no tienen nada que ver ni con la memoria histórica, tienen que ver con el cortoplacismo de levantar un muro, de enfrentar, de hacerse un enemigo y mantenerse en el poder de una serie. No tiene nada que ver. Franco no les interesa nada. Les da igual, es que ni siquiera saben quién es. O sea, ni siquiera... es curioso, nosotros firmamos hace poco un manifiesto donde había 100 personas que firmaban protestando por este uso bastante espurio de la memoria, ¿no? De esas 100 personas, más o menos había 70 o 70 y tantas que hemos sido de izquierdas, que hemos sido luchadores antifranquistas, y muchos de ellos hijos de vencidos en la guerra. Yo no he visto por la otra parte gente que se haya puesto a favor, digamos, de una cierta notoriedad o una cierta importancia cultural o intelectual o literaria. Y esto nos debería hacer pensar también. Sí, la ruptura de ese pacto explícito o tácito, que es el pacto de la transición, que se ejemplifica en lo que tú dices, personas que hacéis el tránsito desde la izquierda a estas posiciones más moderadas, sería un poco lo que debiéramos recriminar a esta circunstancia política donde parece que se está poniendo en almoneda todo ese tiempo pasado. Andrés Tapillo está haciendo una tarea ciclópea. Está recogiendo en distintos volúmenes año por año de su vida vivida y de la vida de su entorno, de nuestro país, desde hace ya 20, ¿no? O 20 y tantos. 30 y tantos. 30 y tantos. 30 y tantos. Sí, Madre mía. Casi lo de Franco. Es una obra espectacular. Estás, por tanto, con el volumen que corresponda en este... Es el 25º. 25º. ¿Y con qué más estás? ¿Cuál es la...? Bueno, estoy haciendo un libro, en fin, que es... Me han pedido a mí un libro más o menos de mi memoria política, que es un libro antipático, porque yo de política no entiendo realmente. Pero me he visto que he estado toda la vida enredado con estas cosas. Y entonces, bueno, es un libro de memoria política. Desde que mi padre nos echó a mi hermano Pedro y a mí, entre otras razones porque nos encontró 5 mundos obreros debajo de la cama hasta hoy, hasta hace unos meses en los que me tuve que subir a una tarima a arengar a propósito de la amnistía, ha estado jalonada por muchos compromisos políticos, entre ellos básicamente literarios. O sea, escribir Las armas y las letras fue un ejercicio
político en cierto modo, o escribir estas novelas de que hablamos, ¿no? Que son novelas también políticas, o mis artículos, etc. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Pero yo querría también insistir que digamos, es el marco en el que nos movemos todos, el marco político. Salimos a la calle, nos gobierna alguien, tropezamos con alguien, vamos a votar, nos gustan más o menos, pero el de la literatura es un ámbito que es el acuerdo de todos, y que por tanto yo cuando escribo una novela me dirijo a todos, no me dirijo solamente a los de mi cuerda o a los que simpaticen conmigo. Yo escribo y, en fin, trato de levantar personajes que les digan algo a todo el mundo. Y esto es lo que es más bonito para mí, más entretenido de la literatura. El poder seducir a un lector, como a mí me han seducido 1000 autores también, ¿no? Y tú que pastoreas la memoria y que identificas el material de que está hecho la memoria como una de tus materias primas, alguien definió a los periódicos como un trocito de historia por un penique, ¿no? Eso es un periódico. Y de hecho, cuando volvemos a las hemerotecas, volvemos a la historia contada urgentemente en cada momento. ¿Cómo te encuentras escribiendo en los periódicos con la obligación urgente de tener que entregar el viernes a las 5 el artículo del sábado? Bueno, yo llevo muchos años escribiendo semanalmente. En La Vanguardia escribí durante 25 años sin faltar un solo domingo. Por tanto, ese entrenamiento lo tenía. Lo que no tenía era el entrenamiento para escribir de política, y llevo ya 5 años. A ver si se va esta pesadilla ya de una vez y puedo dedicarme a la literatura, que es lo que más me apetece. Bueno, soy una persona, un escritor, al final es una persona que habla de la realidad, y la realidad que te ha tocado en este momento es esta, y bueno, pues tú tratas de escribir de eso. Uno de mis modelos como escritor es Galdós. Cuando tú te enfrentas a los artículos de Galdós de prensa, son abrumadores, casi como sus episodios nacionales. Es decir, este hombre que escribía los episodios, sus novelas, su teatro, y encima tiene un tomo así de artículos en una letra del Cuerpo 8, ¿no? Y Baroja, pues exactamente. Tú ves los artículos de Baroja, donde muchos de ellos son políticos, otros no tanto. Bueno, yo creo que los escritores hablamos o escribimos de lo que vemos, de lo que tenemos al lado, y a veces es más simpático y a veces menos, ¿no?, hacerlo, pero tengo la sensación de que me ha tocado, es decir, un poco el destino y un poco mi responsabilidad hacerlo, porque piensa, si no lo cuento yo, pues lo contará otro, pero de otra manera, y como yo quiero contarlo, pues solo lo puedo contar yo, ¿no? Estamos terminando con la hospitalidad que nos ha acogido Andrés en su casa, pero no quisiera terminar sin preguntarte por esta versión que a veces tenemos y que nos ofrecen pospandémica, de que la literatura ha salido como eyectada después de la pandemia, como que se lee más que nunca, como que los autores sois muy protagonistas, quizá más que en otras ocasiones, y que sería un momento brillante de la creación literaria en España. ¿Tú coincides? Bueno, eso es como, tendría que leerlo uno por uno, no sé. En todas las épocas hay un puñado de escritores que están bien, siempre, siempre. No sé si son más o menos, a veces coinciden, pero luego el tiempo, digamos, criba, y te vas a quedar con 4 o con 5. Yo esos 4 o 5 escritores, o 10 escritores, en este momento, por fortuna, sí los leo. Y yo me siento muy afortunado. O sea, el poder contar entre tus contemporáneos con 4 maestros del ensayo, con 4 grandes novelistas y con 4 grandes poetas es impagable, ¿no? Porque además ellos, digamos, que sintonizan muy bien con la realidad, es decir, te ayudan a ver la realidad, porque los clásicos también nos ayudan a ver el presente, pero digamos tienen un recorrido más nimbao, más entre nubes, y bueno, tienen una especie de atemporalidad. El caso del contemporáneo no, porque te señala cosas que tú has visto o por las que tú has pasado al lado y no has podido ver, y ese amigo, me refiero a amigo no necesariamente porque le conozcas, sino por proximidad, habla de tu mismo lenguaje, tiene tu misma mirada, está influenciado por las mismas cosas que tú.
y te ayuda mucho más. Es decir, un contemporáneo, un buen contemporáneo siempre te ayuda tanto más que un buen clásico. Es decir, y por eso a veces la gente dice, pues fulano de tal, pues, por ejemplo, hablando de Sabater, pues a mí Sabater me sirve tanto más que Unamuno o que Ortega. O sea, es decir, y lo encuentro tan importante, pero sobre todo lo encuentro, digamos, más próximo a mí, porque, no sé, o si pienso en un novelista y en mi amigo Pedro García Montalvo, en un poeta Luis Sánchez Rosillo, son estrictamente contemporáneos. Y su materia, sobre lo que escriben, es aquello sobre lo que yo miro también. Y a veces, y desde luego, no con su perspicacia, no con su agudeza, y me ayuda muchísimo. De lo que no hay ninguna duda es que León ha sido y sigue siendo un escenario propicio para grandes escritores, con Andrés, con Julio, bueno, poetas también relevantes. Y en este caso me piden que regrese la última novela del autor de Manzanera de Torío, Tu pueblo leonés, que yo les aconsejo que lean y con ella recuperar la memoria de ahora se cumplen 80 años de que Franco cambiara de bando, y eso explica los 30 años posteriores, 50 de los cuales siguientes son los que ahora se quieren conmemorar de un modo un poco avieso. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias a ti, Ignacio. Y gracias por abrirnos tu casa. Aquí la tenéis siempre abierta. Y seguimos leyéndote, sin faltar ni a una, porque ya saben, en este canal queremos saber y una de las cosas es leer a Andrés Tapio. Si quieren abonarse a nuestro canal es muy sencillo. Pinchan en la ventanita, se suscriben y cada vez que se incorpore un nuevo contenido les avisaremos inmediatamente. Gracias y hasta la próxima.